reflexión para hacernos en primer lugar sobre el tema de Halloween antes de adentrarnos en el personaje o la personalidad política que vamos a estar estudiando hoy todos juntos. Qué momento. Viste que varios mensajes apuntan, le estábamos leyendo, que no tenemos nada que ver con Halloween. Dice que Lord Ponson vino de Jonada por ahí, ninguna red tendida, nada. No, en realidad a uno le genera, obviamente, un poco de resquemor en tanto cuando uno era chico esto no sucedía, ¿no? Y a uno los cambios, y más a los uruguayos que somos muy conservadores por naturaleza, nos genera como un pequeño problema. Pero igualmente podríamos preguntarnos, la Navidad, cuán criolla es, ¿no? Lo decíamos en el arranque del programa. Claro, exacto. cuán criolla es la Navidad, que el 25 de diciembre, que ni siquiera es católica la fecha, ¿verdad? 25 de diciembre era la fecha de la diosa Mitra que los cristianos, los católicos tomaron para sí, justamente porque no podían quitarla. Bueno, nuestros hábitos gastronómicos, por ejemplo, no provienen de esta tierra para Navidad. Todo lo Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, ver a los chiquilines con ilusión. ¿Y qué le vas a decir al chiquilín? No, no vayas, porque yo no fui. Y nosotros cuántas cosas hicimos que nuestros padres no hacían. Es que es parte de la globalización, el mundo está cambiando y obviamente que hoy todo está mucho más cerca, no solo lo material, sino hasta las costumbres y tradiciones que bien pueden haber sido de un país que esté en las antípodas. Imagínense qué decía un padre en los años 50 que su hijo escuchaba Elvis Presley. Claro. Y le decía, sos un vendido, ¿no? Sí, bueno, eso se habló por mucho tiempo cuando llegaba la música en inglés y se hablaba de imperialismo. También llegaba la música clásica a otras procedencias de Europa y no se decía lo mismo. Claro, pero bueno. entonces, digo, Halloween, si bien es parte de la cultura celta, que además es una cultura riquísima, Sí. la cultura celta, de la cual poco sabemos, más allá de algún monumento como Stonehenge en Inglaterra o lo que sea, pero bueno, y además, bueno, a mí el terror particularmente me gusta mucho, entonces, Mirá ni le vos. cuento. Mirá vos, Es Cucho. una celebración del terror en sí, como género. Claro, claro. Y usted está hablando de zombies, los zombies son haitianos. ¿Y por conocés, ejemplo. Leo, un poco la historia bien, el origen de esta celebración? El origen de Halloween, la verdad, no lo tengo claro. Sé que obviamente viene justamente antes de lo que es el Día de los Muertos. Justamente el 31 es donde salen, ¿no? Y descansan el 2 de ¿Qué hicieron noviembre. los zombies? ¿Mm? Los zombies son haitianos. Los norteamericanos roban la idea de los zombies, principalmente George Romero, que es el primero que comienza... Director de la Noche de los Muertos Vivos. Que comienza a hacerlo la Noche de los Muertos Vivos, pero es parte de la religión haitiana, de una maravillosa religión de la cual poco sabemos, el vudú. El vudú. ¿Verdad? Claro, Que tiene sacerdotes, que bueno, más allá, es mucho más que el muñequito del vudú. Y te hago una pregunta ya tratando de enlazar esta fecha con la historia del Uruguay. ¿Algún presidente o figura histórica afín a los ritos satánicos o afín a algún... Sí. No, la tiro. Pero no, que no esté en actualidad, o sea, No, te pido por favor. desconozco. Al final los ritos satánicos No sé si rito... A ver, no quise ser tan específico Es ni una tan lineal. Claro. Afín a ese tipo de cosas que, digamos, están por fuera de titular, de lo ¿Vos visible. decís que hayan jugado al juego de la copa, alguna Claro. cosa de esa? No tengo idea. Desconozco. No, debe haber, obviamente. Y digo, a ver, ¿qué no jugó? Pero no Lorenzo Latorre. ¿No? Mirá cómo ¿Qué ya tenés sabe para que en contar televisión ya de sabe cómo cortar quién para fue, meterse en quién tema. fue? ¿Qué? No, la concatenación fue brillante. No Lorenzo Latorre. Porque Lorenzo Latorre fue un presidente muy particular, fue un dictador, pero además fue elegido presidente. La historia de Latorre tiene como tres aristas bastante importantes. Por un lado nos habla de lo que fue la modernización en el Uruguay, lo que significó el Uruguay encarrilado y colocado en el mundo, por primera vez en la historia, entrando en lo que se conoce como economía mundial o economía mundo, según Fernán Brodel. Esa es una arista. Por otro lado, lo que fue el gobierno en sí de Lorenzo Latorre, que fue un gobierno muy violento, que fue una dictadura, ¿verdad?, en la cual las opiniones que no iban con él obviamente desaparecían. Y por último nos habla un poco de nuestra idiosincrasia uruguaya. Porque Lorenzo Latorre fue dictador o gobernador provisorio, como le gustaba decirle, desde 1876 a 1879. En el 79 él deja el poder cuando él dice que ya hizo todo lo que tenía que hacer, las reformas, ¿verdad? Recordemos, reformas en el campo, reformas en la educación, Varela, reformas en las comunicaciones y reformas en el Estado y en el Ejército. Pero ¿qué pasa? Cuando Latorre deja el poder en el 79, se hacen elecciones y la Asamblea General, ¿a quién elige presidente? A Latorre nuevamente. ¿Ah? Y Latorre gobierna 6 meses. A los 6 meses se va con la frase, los orientales son ingobernables. ¿Ah? Mirá. Obviamente era mucho más fácil para él gobernar
en una dictadura, por decreto, donde hacía lo que quería, y otra cosa muy diferente eran los tiempos legislativos, era la negociación. Él no estaba acostumbrado a esas cosas. Pero es interesante esa frase de son ingobernables. Y bueno, la historia de la Torre podemos comenzarla, obviamente, en el Montevideo de la Guerra Grande. Ahí es donde nace Lorenzo Latorre, Lorenzo Inocencio de la Torre, ¿verdad? Hay una teoría por ahí, capaz que Henry la puede trabajar, que dice que él era hijo de Manuel Oribe. No. ¿Ah, sí? Sí, esas teorías raras que hay en la vuelta de que algún historiador la tiró alguna vez sin tener mucho documento, pero a partir de inferencias más que nada de que podía haber sido hijo de Manuel Oribe. Pero él Colorado, claro. Él, Claro. obviamente, sí, Claro. sí, presidente Manuel Colorado. Oribe, figura blanca. Blanco. Pero colorado. Caudillo blanco. Exactamente, ¿no? Y entonces, Lorenzo Latorre fue soldado, ¿verdad? Y llegó a ser parte de lo que fue el Batallón Florida. Siendo parte del Batallón Florida, como un soldado de línea, llegó a la Guerra del Paraguay. Lorenzo Inocencio peleó en la Guerra del Paraguay y allí creo que de alguna forma comenzó a estructurarse el Ejército Nacional. Punto importante, ya lo hemos tratado en las clases pasadas. El Ejército Uruguayo Nacional se estructura como Ejército Nacional con la Guerra del Paraguay. Punto importante. Él pelea en esa Guerra de Paraguay, ¿verdad? En ese batallón Florida que dominaba León de Palleja, el capitán era León de Palleja, y allí recibe un tiro en la ingle, un tiro profundo en la ingle. Siempre me pregunté, ¿qué es un tiro profundo en la ingle? Es un tiro, no sé, Pero que no traspasó la bala. No O que tenemos- quedó alojada. quedó alojada, o no sé, un tiro profundo en la ingle, por lo cual tuvo que irse de la Guerra del Paraguay a un hospital de primera sangre en Corrientes. Allí, cuando apareció ese muchacho joven con un tiro en la ingle, el médico lo miró al enfermero y, como haciendo un chiste, le puso la sábana en la cabeza y le dijo, este no pasa de mañana. Qué lindo Y chiste. la Torre ¿no? se acuerda de eso porque Sí, lo cuenta claro, en su eso memoria. Qué doctor Piola. ¿Y? ¿Por qué- Un chiste de terror, joder, literalmente por qué? viene ¿Por qué a play lo que Ahí lo está, ahí recordemos está. hoy. ¿Por qué hospital de primera sangre? Así es como lo nombran, Sí. porque era el lugar donde iban inmediatamente que tenían... después Pero para, podían ir a otro. ¿qué hizo la Torre cuando está en la crónica de cuando le ponen la sábana? ¿Cómo? No, la crónica lo que dice es, él escucha que dicen, justamente no pasa de mañana, lo tapa con la sábana, como un chiste, no sé, juá. Él estaba casi inconsciente, ¿no? Y bueno, luego le extraen la bala, sin anestesia, obviamente. Sí. El hospital del momento, ¿no? Mordiendo fuertemente un pañuelo después de tomar un trago de whisky, escarban en su entrepierna y sacan la bala. Ah, Y él obviamente tiene que volver a Montevideo porque ya no puede pelear, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma eso marcó muchísimo a la Torre. Lo marcó el Batallón Florida, lo marcó la guerra, pero también lo marcó esa idea de que blancos y colorados podían estar unidos y peleando en un mismo bando en aquel momento que era impensable. Por eso la Guerra del Paraguay fue tan importante. Es lamentable que uno, cuando analiza una nación, uno se da cuenta que las naciones se unifican cuando le pegan a alguien de afuera o cuando alguien de afuera les pega. Sí. Es terrible, ¿no? Pero de alguna forma las naciones nacen en contraposición a otras naciones. ¿Cómo llega al poder la Torre? La Torre llega al poder, la Torre con 35 años ya era ministro de Guerra y Marina de Pedro Varela, ¿verdad? Como ministro, verdaderamente nadie tuvo nada que decir, un hombre recto, un hombre austero, una característica que de alguna forma tienen algunos personajes en la historia del Uruguay y esos personajes son recordados. Artigas era uno, muy austero, se sentaba en una cabeza de vaca, ¿no? Tenía 2 sillas en la cual él no se sentaba, sino que se sentaban sus secretarios. Bueno, en el caso de la Torre también, una austeridad extrema, una austeridad tan grande que cuando le ofrecieron ser general, él dijo que no, porque el erario público estaba muy complicado, muy asfixiado, y pagarle a él un sueldo de general era demasiado, y a él le daba con el de coronel, claro. por ejemplo, ¿no? Mirá qué bien. Claro, y entonces como ministro, obviamente fue sindicado como un hombre que podía llegar a ordenar un Uruguay que estaba absolutamente Claro, porque desordenado. era caótico, ese era el escenario de Uruguay. Absolutamente caótico económicamente, caótico políticamente. Claro. Bueno, dicen que más que ordenar, lo que hizo fue organizar, ¿no? Distintos aspectos, digamos, del país en ese momento. Exacto. Él llega al poder básicamente cuando Pedro Varela es expulsado por un golpe de Estado. ¿Ah? Y ese golpe de Estado lo dan los militares, ¿verdad? Y entonces los militares tienen que decidir a ver quién puede ser presidente, ¿no? Y ahí se da un hecho que es bastante discutido por los historiadores, y es que 5.000 vecinos fueron hasta la puerta de la casa, en la calle Misiones, de la Torre, le golpearon la puerta y le dijeron, usted tiene que ser presidente. Así nomás. Lo fueron a buscar y lo llevaron en andas, ¿Los dicen 5.000? algunos.
Dice que lo llevaron en andas hasta el Cabildo para que jurara como gobernador. No me lo provincial. dejan pensar, muchachos, no. Eso, claro, eso fue, eso No, fue pero más pesado. que distinto a lo que es hoy, digamos, también para nuestra mentalidad, entender así la política es como muy fuerte, ¿no? Otra de las teorías dice que en realidad Latorre ya tenía todo planeado. Ya estaba desde que era ministro. Desde que era ministro él había planeado su llegada al poder. Eso lo plantea Lincoln Maistegui sin cortapisas. Directamente lo dice en su libro Orientales, de que Latorre tenía un as en la manga y era, de alguna forma, que es una jugada que han hecho históricamente muchos. Lo hizo, por ejemplo, Augusto en el Imperio Romano. Eso de, hay una guerra total o hay una desorganización enorme, yo dejo el poder, tomen. Es de ustedes el poder y me doy vuelta y ustedes me dicen, no. No, vení. No, vení que te precisamos a vos. Entonces decía, bueno, ¿ahora me quieren? Denme el poder. Ahora, pero cuando ejecutó, o sea, cuando tuvo el cargo ejecutivo de presidente, más allá de que era a través de un golpe de Estado, hizo cosas trascendentes para la época. Hizo cosas muy importantes para el Uruguay porque lo colocan en el mundo. Uruguay se convierte en uno de los mayores vendedores de lana a Inglaterra. Volvemos con las teorías. Teorías históricas obviamente sobran. Por un lado tenemos un grupo de historiadores revisionistas que dicen que en realidad lo que hizo Latorre fue ser funcional al sistema capitalista y al imperialismo, ¿no? Inglaterra, en medio de un proceso exponencial llamado Revolución Industrial, precisaba lana, materia prima. Claro. Uruguay tenía lana. Entonces lo que hizo Latorre de alguna forma para estos historiadores es ser funcional al imperialismo. Te vendo lana barata y vos me vendés el buzo hecho. Por otra parte hay otro grupo de historiadores que dicen, bueno, el mundo funcionaba así. Tampoco vamos a pretender de que Latorre sea un revolucionario de tiempos que no vivió. Pero de alguna forma el colocar al Uruguay en el mundo, en esa economía mundo, generó modernizaciones en todos lados, inclusive en la cultura. Bueno, en la educación. universidad, él tuvo una reforma importante universitaria en ese sentido. Digamos, bueno, la universidad data de la época de Oribe, ¿no? Pero ha tenido varios cambios a lo largo de la historia. Y bueno, él incodiente en la educación, no principalmente en la universidad, sino en la educación vareliana. Él le da a Varela todo el poder para que haga la reforma que Varela había soñado y que había escrito en la educación del pueblo y en la legislación escolar. Pero entonces, lo interesante acá con respecto a Latorre, esta es parte 1, porque Latorre es un personaje muy interesante. Lo que podemos plantear, el escenario es Lorenzo Latorre como presidente, Lorenzo Latorre como personaje historiográfico. Y acá me quiero parar un segundo. Lorenzo Latorre durante mucho tiempo fue un personaje alabado por los colorados y alabado por muchísimos historiadores. Cuando se dio la dictadura 73-85, los dictadores, ¿qué hicieron? Tomaron dos figuras para legitimarse. Una fue Artigas y otra fue Latorre. Y como yo siempre digo, como Artigas es de teflón, vos hacés lo que hacés, no pasa nada, su impronta sigue siendo la misma, lo utilizan los blancos, los colorados, los socialistas, los comunistas, todo el mundo lo utiliza, los militares, y él sigue tan estoico como siempre. Pero ¿qué pasó? Latorre fue utilizado por los militares y obviamente él carga con una mochila que no le corresponde. Y los militares, lo que dijeron en el 73, en realidad en el 75, cuando hicieron los intentos fundacionales, fue, nuestra dictadura es igual a la de él. ¿Vieron todo lo que hizo él? Bueno, nosotros somos iguales. Por lo tanto, la figura de Latorre quedó absolutamente enchastrada por lo que fue la dictadura. Inclusive lo hablábamos de la calle, ¿no? La calle Latorre volvió a ser convención. Sí, ¿no? creo que fue la primera, incluso que con la vuelta a la democracia fue la primera que volvió a su nombre original. Claro, era una cosa como diciendo, bueno, tratemos de olvidar este personaje. Hoy, los historiadores, ya mucho más desapegados con lo que fueron esas visiones historiográficas, podemos decir que Latorre fue una figura importantísima de la historia del Uruguay, un gran modernizador, un hombre que supo leer el presente. Uno a veces tiene que, como un jugador lee la jugada y mete un pase que ni siquiera vos viste desde la tribuna. Sí. Estaba un paso adelante el hombre. Exacto. Yo creo que un líder tiene que tener esa característica. Yo le voy a pedir a los compañeros de Sesión Control de tener la foto de Lorenzo Latorre, porque por la tela de araña no podemos verlo claramente. Me parece que está bueno que la gente tenga la composición. Ahí lo tenemos. Lo había mostrado y ahí está. Me lo perdí. Estaba atento a Leo. Pero, muchas gracias, compañero. El del medio creo que es Santos igual. Pero el tema... Lo que pasa es que esas barbas confunden, sí, Leo. Sí, confunden. Iban todos al mismo pelotero, el mismo barbero. Iban todos al mismo barbero. Si no tenías barba, ¿no eras presidente? No, yo estaría en el horno, porque yo casi no tengo barba. Estaría en el horno en esa época. Claro, bueno, pero todo lo contrario que ocurre ahora. Claro, exacto. O sea, estás en carrera. Bueno, pero perdón, lo contrario que ocurre en el fútbol también.
También. No quiero, aquellos zagueros barbados. Claro. Se ha perdido un Domínguez. Se perdió. Un Lazarte que supo tener Mostacho. Ahora, Leo, es interesante también ver cómo la historia juzga a los distintos presidentes, ¿no? Exacto. ¿Cómo se da ese fenómeno, digamos, de juzgar un buen presidente, una buena reforma? Porque me imagino que en esa época también estarían los férreos opositores y aquellos que obviamente estaban de acuerdo con esa forma de proceder. Digamos, ¿cómo la historia después hace una evaluación de los personajes lo más objetivamente posible? Es muy interesante la pregunta. Porque en la época de la Torre tuvo enormes, pero gigantescos opositores, ¿verdad? Y esos opositores eran los liberales, eran las personas que apuntaban a la libertad, eran los principistas, eran aquellos que creían de que, si bien algunas cosas que hacía él estaban bien, en realidad hacerlas en el marco de una dictadura estaba mal. Y de entre ellos estaba, por ejemplo, Valle y Ordóñez. Era un férreo opositor de la Torre, pero muchos otros liberales no aceptaban a este hombre, tampoco van a aceptar a Santos, ¿verdad? Porque el Uruguay estaba como viviendo un camino de orden y seguridad, olvidando la libertad, en esa balanza constante, donde está el orden y la seguridad y la libertad, y de alguna forma la democracia lo que tiene que hacer es tratar de sopesar, totalmente. Claro. Y en el caso de la Torre, justamente, además, era un hombre muy violento, ¿no? Era un hombre muy violento, tenía una forma muy particular, muy sui generis de encarar los problemas. 2 o 3 ejemplos. Una vez, esto lo cuenta Ángel Flor Costa en un libro que tiene un título que a mí me encanta, que es Panfletos contra puñales. Es un nombre maravilloso. Él lo que cuenta es que en un momento, bueno, llegaban a la Torre todos los casos, ¿no? Por ejemplo, déficit fiscal o fulanito le pegó a menganito. Él quería saber todo. Él quería saber todo. Y entonces le llegan diciéndole, bueno, este señor mató a su amigo porque, bueno, estaban jugando al truco y se pusieron... Se calentó. Y se calentó y lo mató. Se quemó. Bueno, perfecto. Entonces lo que hizo fue agarrar al muerto, agarrar al vivo, atarlos a los dos cara a cara y dejarlos 2 o 3 días que conversaran un rato ahí. El muerto... Bien de Halloween. Esto es Halloween. Bien de perdón. Halloween. Sí, por eso te digo. No es una tradición uruguaya Halloween. Mirá, de la época de la Torre. Para que reflexionara, Claro. no era una forma de Pero o sea, reflexionar. quería ser pero un juez morbo imponente. juez y parte en absolutamente todo. Otra, peor. ¿Peor que esa? Sí, esta es peor, porque es de Peor. película de terror. ¿Ves? Bueno. John Carpenter podría ver Mirá, este programa. y con esta ya cerramos hasta la Torre segunda parte, la Torre 2. La Porque Torre ahora 2. después de estos La episodios... amenaza continúa. La amenaza. Sí. Un día, bueno, él estaba como una especie de interrogatorio con un viejo, bueno, que estaba acusado de varios delitos. El Tata Dios le decían, ¿verdad? Un veterano con una barba blanca muy prominente, ¿no? Y bueno, entonces él se sienta con una caña, un vaso, se pone a tomar, le hace unas preguntas y luego lo que hace es servir el vaso de caña, tirárselo en esa gigantesca barba y prender un fósforo. Oh, ¿En serio? Y bueno, sí. ¿A la barba? Sí, en la barba. qué fuerte, ¿eh? En Qué la barba. violencia. Sí, Estaba heavy recordemos la que eran épocas bárbaras. Eran épocas bárbaras. El país, Igual no somos caótico. menos bárbaros ahora, ¿eh? porque- No. Pero nos damos Con cuenta que otras lo somos. formas, Lo de con la otras caña formas. No, sí, pero un presidente No tiran capaz la que caña. no queda bien. No estoy hablando de no necesariamente Igual del es ámbito una cosa- político, como con- sociedad, ¿no? Con relación a lo que decía Sole, que muy interesante el comentario, ¿no? De que la historia juzga, también ese juicio que va haciendo la historia va mutando también, ¿no? Conforme Absolutamente. avanzan las épocas y las investigaciones fundamentalmente. Absolutamente. Cuento una última historia que no es violenta, pero para que vean lo que significaba. No, queremos Halloween. sangre, queremos ¿No? sangre. Mi amigo. Queremos sangre. Bueno, está bien. Pero fíjense ustedes, llegó una lavandera a la casa de la Torre. La Torre recibía personas en un horario, ¿no? Entonces hicieron la cola, esperaron y le dijo, bueno, yo soy lavandera, no sé qué, no sé cuánto, soy humilde, pero los García de Zúñiga me están debiendo 7, 8 lavados. No, los García de Zúñiga. Los García, pero por favor. Pero los además, un García de Zúñiga, presidente si hiciera en ese falta. tipo de Sí, situaciones, sí. eso es lo más gracioso de todo el asunto, Le ¿no? contó la Mediando en historia. ese tipo de... Le contó la historia y dijo, mañana venga a tal hora. Y lo llamó y dijo, García Zúñiga, no sea nabo, le dijo. Lo García metió en Zúñiga. el... No decía que no Mandó había llamar a los lavarropa. García de Zúñiga. Con solo mandarlo llamar, tenía la plata en el lugar. ¿Tá? Porque generaba miedo. La Torre generaba miedo. La Torre era un personaje que, por ejemplo, uno de los hombres más ricos de la época se llamaba Francisco Esteves, que fue quien vivía en el Palacio Esteves, ¿no? Sí. Bueno, pueden visitarlo, es un hermoso palacio. Bueno, ese hombre con tanto dinero fue acusado por habladurías. Habladurías. Si hoy acusaran por habladurías. Estamos en el horno. Bueno, fue acusado por habladurías contra el presidente, obviamente. Y entonces, ¿qué es lo que hizo la Torre? No le pegó ni nada. Lo hizo vestirse de la mejor gala posible, ¿tá? Con un smoking, con galera,
y lo hizo empedrar la calle Yaguarón. Así, Y la gente pasaba y le tomaba el pelo, la gente se reía. La torre está ganando hinchas. ¿Por qué la historia está así, se ha ensañado con la torre si tuvo iniciativas realmente maravillosas? No quiero pensar cuál hubiese sido la idea o cuál fue en todo caso si alguien va a denunciarle un crimen pasional. No quiero pensar. Y no la cuentes por el horario, te pido por favor también. Bueno, muchas gracias, Leo. El próximo viernes seguimos con la torre. Parte Acá quedó 2. todo el mundo enganchado. Bueno. Entonces, con el coronel Lorenzo Inocencio de la Torre. Muchas gracias, Increíble, Leo. la verdad que una personalidad que no deja de asombrar, en todo sentido. Bueno, y Segunda parte el próximo viernes.